Ahora sí, chicos, qué pena con ustedes que no había puesto a grabar el encuentro. Entonces, para los que recién se conectan, entonces estamos, recuerden, en TAC, que es taller abierto de co-creación, y estamos entonces trabajando en los requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a trabajar el requisito que corresponde al programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo. De la mecánica con la que venimos trabajando es que normalmente yo les muestro la norma, cómo exige el requisito, ¿cierto? Es decir, legalmente dentro de la reglamentación con el sistema de gestión, que nos pide la norma de manera específica con relación a ese requisito, y pues luego yo les muestro un modelo de cómo yo lo, pues de cómo yo lo implemento, o pues digamos por lo menos el formato que utilizamos para la implementación que corresponde. Esperen que se me perdió la pantalla. Entonces, con relación al programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo, entonces en ese requisito específico del programa anual de capacitación, entonces recordarles que en materia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo tenemos dos normas, ¿cierto? Hay, digamos, dos grandes normas en las cuales hay requisitos específicos con relación al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por un lado, y digamos los primeros requisitos quedaron definidos en el decreto 1072 del 2015, ahí hay unas especificaciones, digamos, muy detalladas con relación a lo que debe contener ese programa de capacitación anual, es decir, en capacitación en seguridad y salud en el trabajo que tenemos que tener en cuenta. Y recuerden que pues ese es el decreto 1072, es el que contiene como tal el sistema de gestión como sistema, es decir, como esas 4 etapas de planear, hacer, verificar y actuar. Y adicionalmente están los estándares mínimos. Y esos estándares mínimos están en la resolución 0312. Y ahí en los estándares mínimos, entonces me dice ese requisito como estándar mínimo en el proceso de implementación en la empresa que debe tener. Entonces voy a mostrarles como los dos elementos para que lo tengamos en cuenta. Entonces, primero, decreto 1072 del 2015. ¿Qué nos dice ese decreto 1072 del 2015 con relación a la capacitación en seguridad y salud en el trabajo? Entonces, el primer requisito específico que encontramos con relación a la capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo está en el artículo 2.2.4.6.8, en el cual están declaradas todas las obligaciones que tienen los empleadores en materia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de esas obligaciones que tiene el empleador en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, una de las obligaciones tiene que ver con la participación de los trabajadores. Y específicamente nos dice entonces que esa participación de los trabajadores, la empresa, ¿cierto? El empleador, la deberá garantizar como mínimo mediante los procesos de capacitación. Y esos procesos de capacitación tienen que ser, obviamente, en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y tienen que ser acordes con ¿qué? Con las características de la empresa, con los peligros y riesgos que se encuentren presentes en cada uno de los ambientes de trabajo. Tiene que considerar también el tema de emergencias, y adicionalmente es importante que dentro de esa participación de los trabajadores yo garantice entonces que tanto los trabajadores directos como aquellos que están bajo la modalidad de prestación de servicios, es decir, que son contratistas en mi empresa, también reciben ese tema de capacitación. Entonces, mire que mínimamente, ¿cierto? O sea, mínimamente, según esa especificación que me da el decreto 1072, entonces todos los trabajadores deberán recibir capacitación ¿en qué? En los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que tienen que ver con el tema de peligros y riesgos y con el tema de emergencias. Eso es, digamos, como lo mínimo que deberá tener cualquier persona que trabaje en mi empresa, ya sea que sea empleado de mi organización o que sea un contratista que labore bajo prestación de servicios, que me esté realizando algún tipo de labor en mi empresa.
Esa es, digamos, una de las obligaciones que tenemos en materia de capacitación. ¿Qué más me dice el decreto 1072? Entonces, digamos que adicionalmente, entonces, eso estaba en el numeral, en el artículo, perdón, de las obligaciones del empleador. Adicionalmente, en ese decreto 1072 hay un artículo específico, que es el artículo 2.2.4.6.11, que habla detalladamente sobre la capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí en ese numeral, en ese artículo de la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, entonces, ¿qué me está diciendo qué me está diciendo de manera complementaria entonces ese artículo? Entonces me dice que la empresa, ¿cierto?, tiene que definir cuáles son entonces esos requisitos en términos de conocimiento y práctica asociados con qué, con los temas de seguridad y salud en el trabajo, de forma que yo pueda ¿qué? Desarrollar un programa de capacitación, ¿listo? Entonces vuelve y juega. Entonces me dice que ese programa de capacitación tiene que enfocarse, ¿cierto?, en el tema de peligros y riesgos presentes en los ambientes de trabajo y que debo incluir a todas las partes interesadas, es decir, a todos los trabajadores. Y recuerden que para la norma el término trabajador es diferente al término empleado. Eso es muy importante que lo aprendan a diferenciar. Trabajador es cualquier persona que desarrolla una labor dentro de mi empresa, independientemente del mecanismo de vinculación que tenga esa persona con mi empresa. Es decir, que ahí se incluyen tanto como empleados como contratistas. Pero entonces, todo el personal que labore, que desarrolle labores dentro de mi organización, deben ser objeto de esa capacitación. ¿Qué más me dice? Me dice que pues, además de tener ese nivel de conocimiento y práctica específico, que ese plan de capacitación debe quedar documentado y que adicionalmente tiene que ser dado por personas idóneas, es decir, que debe darle una persona que tenga formación específica en la temática que estemos trabajando. ¿Cómo así? Es decir, que si usted está trabajando en un tema, digamos, de seguridad y salud en el trabajo, pues lo pertinente es que las personas que hagan las capacitaciones y entrenamientos tengan relación directa con el área que usted está formando. Por eso es que se recomienda, si usted va a tocar, por ejemplo, temas como primeros auxilios, pues digamos que si usted no ha estudiado el tema de primeros auxilios, entonces busque una persona que sepa de primeros auxilios. Que si usted no sabe del tema, por ejemplo, de riesgo ergonómico, entonces busque una persona que sepa de ese tema de riesgo ergonómico. Que si lo que están haciendo es riesgo psicosocial, entonces busque un profesional que sepa de ese tema. Entonces, hay temas muy básicos que uno puede manejar, ¿cierto? O temas muy generales que uno puede manejar, pero hay temas muy específicos que siempre es bueno que los dé directamente personas idóneas o que tengan que ver directamente con la temática específica que se esté abordando. No es que todas las capacitaciones las tengan que dar personal externo, no, no significa que todo, pero que sí es bueno dentro de ese programa de capacitación definir algunos apoyos específicos en algunos temas muy puntuales. Supóngase que en su empresa hay, por ejemplo, riesgo químico, es decir, manejan productos químicos, usted necesita capacitar a los trabajadores en el tema de etiquetado, en el tema de fichas de datos de seguridad, en el tema de rotulado, de trasvase. Lo más pertinente es que, pues, si uno no es experto en ese tema, que uno busque el apoyo específico de personas que tengan ya el conocimiento o el dominio técnico detallado en esas temáticas. En esos temas de capacitación y entrenamiento, uno se apoya muchísimo, por ejemplo, en las ARL, ¿cierto? Las ARL tienen unos programas de capacitación y entrenamiento, algunos, digamos, hay que desplazarse para las capacitaciones, otros incluso las dan, dependiendo del número de trabajadores, las dan directamente en la empresa. Entonces, es muy chévere poder hacer uso de esos programas de capacitación porque técnicamente los dan personas que son idóneas. Lo mismo, por ejemplo, si estamos trabajando en el tema de seguridad vial, qué chévere que en el tema de seguridad vial, por ejemplo, lo de un guarda de tránsito, para que aprendan sobre el tema de señales, infracciones de tránsito, normas de tránsito. Si estamos trabajando en el tema de riesgo ergonómico, que lo de un fisioterapeuta especialista en el tema ergonómico que va a tener ese perfil. Si estamos trabajando, digamos que en el tema de algún contaminante químico, entonces que lo de una persona que tenga esa experiencia específica. Entonces siempre tratamos de buscar en esos programas de formación
personas que tengan como ese nivel de conocimiento específico. En primeros auxilios, que lo de una persona que sea, por ejemplo, de Cruz Roja o que tenga formación en primeros auxilios, en extintores, bomberos. Entonces, hay muchos, digamos, fuentes donde uno puede encontrar recursos para capacitar a la gente sin que todo lo tenga que hacer uno. Además de que normalmente, y por experiencia, normalmente las capacitaciones cuando son apoyadas externamente tienen un mejor nivel de respuesta. Obviamente también uno se pega a las descachadas y hay gente que pues uno dice, ay no, perdimos la plática acá. Pero en términos generales, una buena capacitación externa nos puede ayudar mucho a que sea muy bien recibida por el grupo de trabajadores que yo estoy intentando vincular a ese proceso de formación y entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué más nos establece entonces esa norma? Chicos, si van teniendo duditas, recuerden que me pueden levantar la mano para hacer la intervención, no hay ningún problema. Está, pues, digamos, como el espacio para que ustedes también pregunten, opinen, hagan como las apreciaciones con relación al tema. ¿Qué más nos dice entonces la norma? Nos dice en el parágrafo primero, nos dice que ese programa de capacitación, ¿listo?, tiene que ser revisado mínimo una vez al año. Entonces, por eso es que los planes de capacitación se denominan planes de capacitación anuales, porque normalmente uno diseña el plan para el año, ¿cierto? Como para todo el año. Es como lo que uno suele hacer. Y ojo que ese plan de capacitación debe contar, ¿cierto?, con la participación. O sea, cuando se define el plan de capacitación del año, es súper importante que ese plan de capacitación se presente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o se comparta con el vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo que tengan en la empresa y adicionalmente con la alta dirección, ¿cierto? Entonces, por un lado, los COPAS, recuerden que son como vigilantes, recuerden que el Comité Paritario hace funciones de vigilancia, de inspección, de seguimiento. Entonces, cuando yo comparto ese plan de capacitación con mi COPAS, se supone que ellos están para apoyar toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, pueden detectar necesidades de formación y capacitación que en ese plan no se definan, entonces se puede complementar o le dan el chulito tal cual como se presenta. Y obviamente la alta dirección de la empresa, porque normalmente los planes de capacitación como mínimo van a necesitar ¿qué? Tiempo de la gente, es decir, que usted necesita sacar la gente para darle horas de capacitación. Entonces, en esa medida es muy importante contar con la aprobación de la dirección de la empresa, con la alta dirección, sea quien la represente. ¿Para qué? Para garantizar que eso sí se pueda ejecutar. Usted puede ser muy iluso y poner un plan de capacitación en el que usted tiene capacitaciones semanales. Eso significa que en el año usted va a hacer como mínimo como 45 o 50 capacitaciones. Eso es demasiado iluso, ¿cierto? Eso es demasiado, pues, como utópico. ¿Por qué? Porque eso demanda, por un lado, demanda una inversión de tiempo muy alta y digamos que normalmente las organizaciones no le van a prestar a uno las personas todas las semanas para hacer capacitación. Hay unas muy juiciosas que sí, pero digamos que en términos generales a uno no le prestan la gente con ese nivel de frecuencia. Entonces es negociar con la dirección de la empresa de qué forma, ¿cierto?, se puede hacer se pueden hacer esas capacitaciones. Miren que la norma no dice cuántas capacitaciones hay que hacer, ¿cierto? Es decir, la norma no le establece a usted, sí, mire, tiene que hacer una capacitación diaria. En ninguna parte la norma dice, no, la norma le dice a usted, proponga un plan de capacitación que sea acorde con su empresa y que le permita evidenciar que sus trabajadores conocen cuáles son los peligros y riesgos a los cuales se exponen y cómo controlamos esos peligros y esos riesgos, incluyendo adicionalmente el tema de emergencias. Eso es lo que la norma le exige. Ahora, ¿cuántas capacitaciones hace usted? Usted es el que se compromete a cuántas capacitaciones va a hacer, ¿en dónde? En ese plan de trabajo, en ese plan de capacitación anual que usted propone. Si usted así todo bonito dijo que iba a hacer 50 capacitaciones en el año y por allá al final de año solamente lleva 10, pues resulta que su indicador de cumplimiento, que lo evalúa por allá en la etapa de verificación en los indicadores, pues resulta que usted va por allá muy por el 20% del indicador. ¿Por qué? Porque prometió mucho y ejecutó muy poquito. Entonces, uno mismo es el que se clava el cuchillo. Yo prefiero planes de capacitación aterrizados que digan, sí, vamos a hacer 2 capacitaciones mensuales, siendo realistas, no sé qué, o lo vamos a hacer por estos grupos de trabajo, el foco va a ser este tema este año, acorde con este objetivo. Entonces, uno ser muy centralizado en qué capacitaciones y no hacer capacitaciones por hacer, ¿no? Entonces, hay que ser muy realistas y
lo que usted proponga en ese plan de capacitación es usted mismo el que se está clavando el cuchillo, ¿cierto? Si propone demasiado y a la hora de la práctica realmente eso es casi imposible de ejecutar, pues el que se está diciendo mentiras, eso es usted mismo. Entonces hay que tratar de que esos planes, ¿cierto?, se acomoden y que tengan, digamos, como que convivan con la realidad de la organización, ¿cierto? Hay veces que hasta sacar espacios para las pausas, que son 10, 15 minutos como mucho, se vuelve casi que imposible, ¿cierto? Entonces, realmente que eso responda a la realidad de la organización y que uno no se ponga a hacer unos planes así súper ambiciosos cuando a la hora del té no logra ejecutarlos. Entonces, ese es el primer parágrafo. El segundo parágrafo que tiene el tema en el decreto 1072 con relación a la capacitación es que obliga, ojo con esto, eso es obligatorio, eso no es negociable, ¿cierto? Está declarado como un requisito dentro del sistema de gestión. Dice que todo trabajador, y vuelve y juega el término trabajador, que ingrese por primera vez a la empresa, independientemente de la forma en cómo usted lo contrate o lo vincule, siempre antes de iniciar labores, usted tiene que garantizar que ese trabajador recibió ¿qué? Inducción. Entonces, ojo, siempre por primera vez yo tengo que garantizar que ese trabajador recibe una inducción antes del inicio de sus labores. Y básicamente entonces, esa inducción entonces deberá contemplar como mínimo lo mismo que trabaja el plan de capacitación, el tema de cuáles son los peligros y riesgos a los cuales se exponen esos trabajadores durante sus labores y la forma en cómo se deben prevenir la ocurrencia de los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales dentro de la organización. Entonces, siempre, y eso es requisito tácito, es decir, eso es no negociable. Las capacitaciones que se enfocan en labores de inducción son no negociables, es decir, siempre hay que tenerlas disponibles y hay que garantizar que todo trabajador al inicio por primera vez de una labor en la organización lo hace. Ustedes recuerden el término trabajador. Cualquier persona que vaya a ejecutar labores dentro de mi organización. Incluye entonces todo el personal todo el personal contratista y tercerizado. Yo tengo que garantizar que ese personal, ¿cierto?, recibe, cuando van a hacer por primera vez una labor, reciben esa inducción específica. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, buenas noches. Profe. Muy bien, profe. Perfecto. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Profe, sino que ingresé un poquito tardecito y escuché la palabra trabajador y empleado. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, trabajador es cualquier persona que independientemente del mecanismo de vinculación desarrolle una labor dentro de mi empresa, ¿cierto? Entonces, incluye empleados, contratistas, terceros. Los empleados son aquellas personas que tienen vínculo laboral contractual directo con la empresa, es decir, los que tienen contrato de trabajo con la organización. Esos son los empleados. Pero para la norma, los trabajadores son tanto los empleados como los contratistas. Entonces tengo que garantizar que las actividades de capacitación tienen cobertura para ambos, tanto para mis empleados como para los contratistas que desarrollan labores dentro de mi organización. Gracias, profe. Con todo el gusto, yo le di. Profe, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Profe, usted ahorita decía que la norma pues no tiene como una regla o un estándar para lo de las capacitaciones, pero, o sea, uno, ¿cómo determinaría entonces cuántas puede proyectar para realizar? Ya te O voy a sea, dar ¿cómo? un tipcito que nos lo da la resolución 0312. Listo, ya te voy a dar un tipcito de cómo saber más o menos si el plan de capacitación es suficiente o no en función de, ya te lo voy a dar. Dame un tris que Bueno, cuando profe. miremos 0312 ya te muestro el requisito, cómo lo mide la norma, como para que ustedes se hagan una idea. Pero lo cierto es que la Bueno, norma no profe. te dice cuántas. O sea, la norma te dice, presénteme el plan de capacitación, listo, que ese plan de capacitación incluya todo el tema de gestión de peligros y riesgos, y ya te voy a complementar con lo que la 0312 nos establece. Bueno, profe, listo. O Listo. sea, eso es como pues como un pastelcito pues para uno pegarse ahí, para tener ahí. Exactamente. Bueno, profe, gracias.
Con gusto, Wilson. Wilmar, cuéntanos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, me genera la siguiente duda. Por ejemplo, en mi entidad, ellos tienen representantes comerciales tercerizados. En este caso, si yo voy a hacer una capacitación, digamos, en el manejo de un extintor, tengo que asegurarme de que ellos asistan a esa capacitación, aunque no sean un contrato pues como directo con la empresa, sino que sea tercerizado. Exactamente. Digamos que lo que tú tienes que garantizar es que ese personal recibió como mínimo la inducción por primera vez, ¿cierto? Y debes hacerles extensivas el plan de capacitación, pero digamos que ahí como yo no los puedo obligar, ¿cierto? Porque entre las obligaciones contractuales normalmente no está el tema de participar en las actividades de capacitación, la única que debe ser obligatoria es la de inducción. Esa debe ser sí o sí obligatoria. Las otras actividades de capacitación, ¿listo? Tienen que ver más directamente con los riesgos a los cuales ellos se exponen, ¿cierto? Entonces, digamos que puede que se negocie que participen o no, pero en la medida de lo posible tratar de que ellos se vinculen y ya, digamos, como que invitarlos y hacerles como caer en cuenta la importancia de participar en ese plan de capacitación para poderlos vincular más. O sea, no hacerlo exclusivo, sino incluyente. Profe, pero en este caso, si la persona no quiere, la entidad tiene algún documento para respaldar eso, A alguna no ser de carta que que, diga que o no sea, quiso participar. a no ser de que tú lo tengas declarado dentro de los requisitos contractuales, ¿cierto? Es decir, que dentro de los requisitos contractuales, porque como es un contratista, digamos que el contratista tiene unas limitaciones asociadas al contrato. Normalmente uno lo que hace es que dentro de las, digamos, dentro de las obligaciones contractuales que uno adquiere con ese contratista, le ofrece, ¿cierto? O sea, no se incluye que debe participar de las actividades de promoción y prevención que en materia de seguridad y salud en el trabajo se desarrollen en la organización. ¿Listo? Y pues normalmente, ¿cierto? Si es un buen contratista, ese contratista propiamente debería tener también implementado unos requisitos de seguridad y salud en el trabajo desde su sistema de gestión. Entonces, eso le serviría para soportar su sistema de gestión, entonces es más ya ahí la gestión directa con el contratista. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto, Wilmar. Yari, cuéntanos. Profe, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, cuéntanos. Profe, ¿y los empleados directos sí están obligados Los empleados directos, sí. Contractualmente están obligados. a asistir a las capacitaciones? Ah, bueno, profe, gracias. Con todo el gusto. Eso sí, desde la perspectiva contractual, incluso si en la empresa tienen un buen reglamento interno de trabajo, la inasistencia a las actividades de capacitación, obvio, ¿cierto? Dentro de la jornada laboral y dentro de las instalaciones de la empresa, son obligatorias para todos los trabajadores, todos los que son empleados. Perdón, profe. No es dentro de la jornada laboral, entonces no estarían obligados. Si no es dentro de la jornada laboral, no están obligados, a no ser de que tú les vayas a pagar eso como horas extras, como tiempo suplementario. Y tiene que estar en el reglamento interno de trabajo. El incumplimiento, sí, normalmente está, y digamos que es, digamos, dentro de las consideraciones que uno casi siempre tiene en el reglamento interno. Ah, bueno, profe, gracias. E incluso hay algunos contratos que ya lo incluyen, no como parte del reglamento, sino que es una cláusula del contrato de trabajo. Y está Bueno, permitido. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Con todo el gusto. Y no se les olvide, de pronto, como digamos, como ya vamos un poco más adelante en las actividades que hemos visto, revisen una grabación que tenemos, que es la de las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, como parte del sistema de gestión, tú tienes que designarle a los trabajadores unas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Cuando tú le designas esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores, en esas responsabilidades tú los estás obligando, pues ellos están en la obligación de participar de las actividades de capacitación, promoción y prevención que se desarrollen en la empresa. Entonces, desde ahí también tú tienes forma de presionarlos para ese tema de la participación en las actividades de capacitación.
Si no estoy mal, es como la segunda o la tercera grabación de este taller, como para que la revisen. Lo mismo que, o sea, ahí en esas responsabilidades está lo del tema de la evaluación médica, es decir, el reporte de las condiciones de salud de las personas que se hace mediante las evaluaciones médicas, entonces tú ahí los comprometes a que ellos participan de eso. Lo segundo es el tema del reporte de las condiciones de riesgo en sus ambientes de trabajo. Y lo tercero es participar de las actividades de promoción y prevención que se desarrollen en la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso está al inicio del sistema y cuando tú haces ese compromiso, pues cuando tú haces esa actividad de compromiso en responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, pues es muy chévere porque el trabajador se vuelve un poco más consciente de que él también participa en el sistema. O sea, si bien es cierto, la empresa está en la obligación de hacer muchas cosas, también él como empleado tiene la responsabilidad de participar en todas las actividades que la empresa defina. Entonces, eso es como un mix para uno poder, digamos, como llevar y lograr que el sistema pueda avanzar significativamente en las actividades que se definan. Yorledi, cuéntanos. Profe, qué pena, tengo una preguntita, a ver si usted me puede hacer mejor y me la responde. Sí, claro, mientras pueda, sí. Dice, ¿qué diferencia hay en el contrato laboral y prestación del servicio? Pues es que como que estoy embolatadita ahí. Lo que pasa es que eso depende del tipo de vinculación. Es decir, tú con una empresa puedes estar vinculado mediante modalidad de contrato laboral. Digamos que en ese contrato laboral tú eres empleado de la organización, ¿cierto? Entonces tienes que cumplir un horario, te riñes bajo un reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Tienes una remuneración salarial fija, los términos contractuales están definidos en el tipo de contrato, un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido, las prestaciones sociales, digamos, van compartidas empresa-empleado. Sí, o sea, es el típico empleado, ¿cierto? En los contratos de trabajo, los que llamamos, digamos, entonces las contrataciones laborales en las cuales usted es empleado de la organización. Cuando tú estás por prestación de servicios, tú estás contratado para la ejecución de un objeto específico, es decir, te contratan para desarrollar una función en particular, un trabajo en particular, una labor específica. Supóngase, vas a hacer el mantenimiento del sistema de aire acondicionado. Entonces, eso es una labor puntual, eso es una labor específica. Entonces, yo no necesito contratarte como empleada en mi empresa, sino que hago un contrato de prestación de servicios, normalmente con otra empresa, en la que le digo, vea, yo necesito que usted mensualmente venga y le haga mantenimiento al aire acondicionado de esta empresa. Entonces, ahí establecemos un contrato de prestación para ese servicio única y exclusivamente. Usted me presta ese servicio y yo le pago por ese servicio, única y exclusivamente. Las responsabilidades en temas de seguridad social son del contratista. Yo como contratante simplemente verifico que el contratista cumpla con esos requisitos, pero me desligo como de la responsabilidad, ¿cierto? Entre comillas. ¿Por qué? Porque estoy entregándole a un tercero la ejecución de una labor específica. Y en ese tema, digamos que los contratistas, es decir, las prestaciones de servicio, están muy reglamentadas en la norma porque tienen que tener esa, digamos, tienen que tener esa connotación. Es decir, el objeto del contrato tiene que ser una labor puntual muy específica, porque tú no le puedes exigir horario, ¿cierto? Es decir, ¿por qué? Porque tú le estás pagando, es porque ejecute una función. Yo le digo, hágale el mantenimiento a ese aire acondicionado, pues yo no le puedo decir si usted me tiene que cumplir 8 horas al día, de lunes a viernes, no, nada. Él le dirá, bueno, ese aire acondicionado, yo le hago mantenimiento en los siguientes lapsos de horario, me demoro 4 horas, pero ya es responsabilidad del contratista, ya es independiente. No sé si con eso te queda un poco más clara la diferencia entre ambos tipos de contratación. Profe, es decir, el contrato laboral es como el primero y ya la prestación del servicio está dentro del contrato laboral. No, son excluyentes. O Muchas sea, gracias. una persona o es empleada o es contratista de una empresa, pero tú no puedes ser empleado y contratista de la misma empresa. O eres empleado o eres contratista. O sea, estás vinculado con la empresa o tienes un contrato de prestación de servicios con la empresa para una labor puntual, pero no puedes tener las dos. Lo Muchas que sí gracias, puede profe. pasar es que tú puedes tener contratos de prestación de servicios con varias empresas.
Es decir, tú puedes ser contratista de varias empresas, no hay problema. Porque de hecho, dentro de las reglamentaciones, cuando tú eres contratista, no cumples horario. Entonces, eso te permite flexibilizar un poco y tener varios contratos de ese tipo. Profe, entonces, ¿quién cumple un horario? ¿El contratista o el El prestador empleado, de servicio? el empleado. Que el empleado hace parte de prestación del servicio. No, del de contrato laboral. Ah, ya, muchas gracias. Con gusto, yo le. Hola, Eliezer, buenas noches. Buenas noches, profesora y compañeros. Quiero decirles con relación a lo que estaban hablando, que eso es muy común y muy usual, esa prestación de servicios que utilizan las contrataciones con terceros y es muy dado también en los trabajos temporales. Y hay empresas, cantidades de empresas temporales y de cierta manera atropellan atropellan el servicio que o a las personas vinculadas y se sienten no muy bien remuneradas y hay ciertos conflictos con la Secretaría, con el Ministerio. Esos contratos son muy vigilados, muchachos. O sea, pongan mucho cuidado con los temas de los contratos de prestación de servicios porque las empresas suelen abusar, pero por el mismo desconocimiento de la persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le ofrecen vinculación por contrato de prestación de servicios, que no es ninguna vinculación realmente, ¿cierto? Realmente eso es una maña que hay, digamos, que exime a la empresa de un montón de responsabilidades y termina pagándole menos al trabajador de lo que se debería de ganar. Entonces, ojo que legalmente están muy bien reglamentados los contratos de prestación de servicios y uno puede demandar, porque en el momento en el que ese contrato, ¿cierto? Que a usted lo vinculan por prestación de servicios y realmente tiene todas las características de ser un contrato laboral normalito, regular, usted puede perfectamente demandar a la empresa por una mala contratación, ¿cierto? Es decir, usted puede hacer uso de del debido proceso ante el Ministerio del Trabajo porque las empresas abusan. O sea, lo que les cuenta es verdad. O sea, realmente abusan. Profe, o sea que, por ejemplo, una contratación, bueno, contratación, no, en una prestación por servicios, no me pueden exigir un horario de trabajo, no me pueden... Exacto, mira, no te pueden, a ti te tienen que exigir es cumplimiento de funciones, ¿cierto? Es decir, te tienen que definir, bueno, mira, tu plan de trabajo es este, ¿cierto? Tus entregables son estos, según este cronograma hay que entregar esto semanalmente esto, ¿cierto? Pero no te pueden decir, acá hay que trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, tienes una hora de almuerzo, o sea, nada de eso te lo pueden exigir porque en ese momento se materializa o se constituye ya un contrato laboral porque está recibiendo subordinación en temas contractuales. Entonces ahí se desconfigura totalmente esa figura de contrato por prestación de servicios. Lo que pasa es que la gente, pues digamos, las personas, pues obviamente es preferible tener un trabajo, así sea por prestación de servicios, que a no tener nada. Entonces, por eso es que la mayoría de las empresas abusan en ese sentido. Pero no es el deber ser, ¿cierto? Eso no es el deber ser. ¿Listo? Ginés, cuéntanos. Profe, hola, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Profe, le hago una pregunta. Cuando uno firma un contrato por prestación de servicios, ¿quién debe asumir el costo del pago de la seguridad social? ¿El empleador o el empleado? El contratista, es decir, uno, quien está firmando el contrato de prestación de servicios, asume el pago de seguridad social. Ah, listo, profe, gracias. Por eso es que, digamos, las empresas buscan ese tipo de contratación, porque se ahorran una platica en el tema de pago de seguridad social. Gracias, profe. Con gusto. Juliet, cuéntanos. Profe, por ejemplo, yo, donde estoy trabajando actualmente, yo entro vinculada con una temporal. Esa temporal me hace el contrato por un año. Y cuando entro a la empresa, yo todas las normas que son allá,
son iguales para todos los que están por la temporal y todos los que son por la empresa. Son exactamente iguales, todos hacemos lo mismo, todos cumplimos un horario, todo es Pero ojo siempre que si igual. tienes un contrato a término fijo por un año, digamos que eso es una modalidad de contratación por contrato laboral, o sea, estás vinculada con una empresa de servicios temporales. Entonces, ahí no es prestación de servicios. Entonces, prestación de servicios es cuando, supongamos, la empresa tiene por cualquier motivo mucho trabajo y te contratan por una semana o 15 días. Es ahí cuando es como tú lo dices. O sea, lo pueden hacer por prestación de servicios o lo pueden hacer por un contrato de transitoriedad. También, no hay problema. Digamos que los contratos de prestación de servicios se llaman así, contrato de prestación de servicios. Tienen un inicio y un fin definido, ¿cierto? El tema de seguridad social está a cargo del contratista, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene como esas especificaciones. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Ahí lo que tienes que cuidar, digamos, ahí lo que las empresas tienen que cuidar es que, por ejemplo, la modalidad de contratación que tú tienes mediante una temporal, ¿cierto? Los servicios temporales para una empresa pueden estar contratados siempre y cuando no tengan que ver con la razón de ser de la organización. Es decir, se pueden contratar para la ejecución de función, de labores o tareas dentro de la organización que son no relacionadas directamente con el core de la empresa o con el quehacer de la empresa. Normalmente, entonces, están permitidas, por ejemplo, para labores de mantenimiento, como son servicios generales, para el tema de vigilancia, para el tema de soportes, digamos, como técnicos, tecnológicos, porque no tienen que ver con la razón de ser de la organización. Pero, por ejemplo, si es una planta productiva y los operarios de la planta productiva están por una temporal, eso se puede demandar perfectamente ante el ministerio porque eso está prohibido. Legalmente está prohibido que personal que tenga que ver directamente con la operación de la empresa esté contratado a través de servicios temporales. Listo, profe, gracias. Con gusto. Yo no sé si ustedes conocieron hace algunos años ustedes acá en Medellín, el metro de Medellín, los que eran los cajeros del metro, o sea, los que vendían en las taquillas del metro, eran de una empresa temporal. Pues eso no eran empleados del metro. Ellos demandaron el metro y la demanda se la ganaron directamente porque es que eso hace parte del proceso misional del metro. Es decir, si ese proceso no existe, la operación no funciona. Entonces, yo esa persona no la puedo tener con una empresa temporal, tiene que ser empleada del metro. Pero digamos que los que hacen aseo, ¿cierto? Eso no tiene que ver con la operación, digamos, directamente, eso sí pueden ser a través de una empresa temporal. El hilo es muy delgadito. Eliezer, cuéntanos. Profesora, como también lo que estabas hablando al respecto de las personas que están contratadas con prestación de servicio, no están obligadas a cumplir un horario en específico. Es decir, pueden ir a cualquier hora y cumplir o hacer lo que tienen que hacer en sus tiempos. Exactamente. Esa es una de las principales características de los contratos de prestación de servicios. O sea, Profe, o sea que en ese sentido, yo tengo por prestación de servicios, al realizar ese contrato, quedan estipuladas los las entregables. los entregables, Y las funciones, las exactamente. funciones. En el hecho de que, bueno, yo hoy decidí ir a la empresa porque pues necesito ir dentro de la empresa, no sé, el gerente me da órdenes, las debo cumplir, que Si no tengan están que ver no, con el trabajo entregable, no. sino, por ejemplo, X orden, Fabián, necesito que me haga un informe de esto, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy realizando. Él no lo puede hacer. Desde la perspectiva legal, eso está prohibido. Es decir, él no te puede exigir que realices funciones que estén por fuera del objeto contractual cuando es por prestación de servicios. ¿Cierto? Es decir, él no te puede exigir que hagas otras cosas. ¿Por qué? Porque en el momento, digamos que
ahí se vuelven, recuerden que el contrato de trabajo no solamente se legaliza de forma escrita, sino que hay hechos constitutivos que hacen que el contrato de trabajo se legalice. Entonces, si tú puedes demostrar subordinación, es decir, que tú estás ejecutando funciones bajo la orden o directriz de otra persona, estás recibiendo remuneración salarial y cumples un horario laboral, eso hace que se constituya el contrato de trabajo. Entonces cambia automáticamente la connotación y tú podrías demandar a la empresa por una mala contratación y tendrían que reconocerte ese contrato como un contrato laboral. Yari, cuéntanos. Profe, cuando los contratos, por ejemplo, ponen y otras funciones, ¿qué tan allá pueden ir esas funciones? Relacionadas con el cargo para el cual estás contratada. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Ginés, cuéntanos. Profe, digamos que en el tema del contrato por prestación de servicios, entonces a mí la empresa o el empleador no me puede definir un horario de trabajo, digamos, usted me va a trabajar de lunes a viernes de 7 a 5. No, no Por- puede pero- quedar. Pero, por ejemplo, si digamos, sería la actividad, digamos, sería un acompañamiento de un trabajo en alturas, entonces, ¿cómo yo como coordinadora voy a decir, no, yo no voy a ir de 7 a 5, sino que yo voy a ir de 3 a 4 o en el horario que yo defina? Ah, bueno, porque es diferente. Entonces yo te digo, bueno, tu responsabilidad, o sea, tu función es el acompañamiento, la ejecución de todas las labores que se desarrollen, de todas las labores en alturas que se desarrollen en la compañía. ¿Listo? Entonces, si por programación las labores en altura se desarrollan de 7 a 5, ¿cierto? Entonces tú tendrás que estar en todas las labores que se desarrollen de 7 a 5. Pero no porque tengas que cumplir ese horario, sino porque está ligado a la ejecución de una actividad que está contratada ahí. Ay, listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Edgar, cuéntanos. Profe, referente a la pregunta que hacía el compañero antes de Ginette, si una persona cumple los tres requisitos para pasar de contratación de prestación de servicio, como es la subordinación, lo que es un horario de trabajo y lo que es la contraprestación salarial, en el caso hipotético de que la persona decida demandar la empresa o la entidad pública a la cual está prestando el servicio, deberá demandar por el monto de la asignación salarial mensual, o cómo sería ahí la cuestión. Sí, o sea, demandarías, y en ese caso se constituye el contrato. Cuando no hay nada escrito, el contrato se constituye como un contrato a término indefinido, ¿cierto? Entonces, automáticamente tú puedes hacer la pretensión, ¿cierto?, sobre la liquidación de un contrato, pues, o sea, sobre, obviamente, el pago asociado a un contrato a término indefinido con las respectivas liquidaciones que correspondan bajo ese tipo de contrato. Ok, profe, gracias. Con gusto, Edgar. Wilson, cuéntanos. Profe, con referente a lo que preguntaba ahorita o lo que hablaba del pago de las prestaciones, la compañera Ginette, pues es que depende, porque la mayoría de las empresas utilizan precisamente esa figura para evadir el pago de las prestaciones. Entonces, si una persona, un trabajador, está cumpliendo los requisitos para su contrato de trabajo, tiene que hacer la respectiva demanda y le deben devolver, por ejemplo, todo lo que es las prestaciones que haya pagado hasta el momento y vincularla formalmente con la empresa, pues con el tipo de contrato que se merece. O Aunque la liquidarla. mayoría, o liquidarla, porque la mayoría de personas pues no lo hacen porque, como usted decía ahorita, por el miedo a quedarse sin empleo. Entonces a la mayoría le vulneran estos derechos. Sí. Es por esa parte.
Total, Wilson, tienes toda la razón, así es. Esa es la razón de ser de ese tipo de contratos. Eliezer, cuéntanos. Sí, profe, y el compañero que estaba hablando en estos momentos, quiero decirle que por lo general cuando se contratan las personas por prestación de servicios, casi siempre van ligadas a que pertenecen a otra entidad y esa otra entidad, o sea, otra empresa temporal, por lo general deben, y es un deber y una obligación, estar vinculados al sistema de seguridad social. O sea que ellos no tienen inconveniente ahí porque contratan y ya esas personas están contratadas, están afiliadas. Uh-huh. Sí, esa es la figura esa es la figura del deber ser. Si yo contrato a una empresa para que sea contratista mía, pues esa empresa debería tener vinculadas a esas personas con ella directamente por contrato laboral. Y ya lo que yo firmo con la empresa es un contrato de prestación de servicios para que me ejecute unas labores dentro de mi organización. Ese debería ser el deber ser, ¿cierto? Es como el llamado o la real utilización de ese tipo de contratos. Es que sea malinterpretado porque ustedes saben, o sea, echa la norma, echa la trampa. Entonces, por acá es más fácil desviarme. O sea que realmente tienes un contrato con la temporal, contrato laboral, pero ese contrato es vender mis servicios a otras organizaciones. Exactamente. Ese es el modelo bajo el cual funcionaría los contratos de prestación de servicios. Bueno, avanzando entonces un poquito en el tema que estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿cierto? Como para ir cerrando, en el tema del decreto 1072, entonces, ¿qué más establece con relación a el tema de capacitación en seguridad y salud en el trabajo? Nos dice que el programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo todos los soportes, ¿cierto? De las actividades de inducción, de reinducción, los registros de capacitación que se hagan, deben hacer parte, ¿cierto?, de la documentación que se custodia dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo debo guardar tanto el plan, es decir, si yo pregunto el plan de capacitación del año 2021 de la empresa XYZ, ese plan de capacitación debe estar disponible y debo tener los respectivos soportes que evidencien la ejecución de ese plan de capacitación. Es decir, tener los registros de asistencia, todas las actividades de inducción, de todas las actividades de reinducción y todas las capacitaciones que yo haya realizado. Entonces, hace parte de la documentación que hay que custodiar en el sistema, ¿cierto? No se puede simplemente hacer y votar, no, o hacer y no firmar, no. Debe quedar el registro y la evidencia respectiva en cuanto a la documentación, porque hace parte del control documental que hay que hacer en el sistema de gestión. Eso en cuanto a lo que establece el decreto 1072. Edgar, cuéntanos. Profe, o sea que si yo tengo una reinducción, ¿debo también tener una acta de asistencia o simplemente con la firma de la reinducción va firmada por mí? Es un soporte. No, o sea, debes de tener el registro de asistencia a la reinducción. O en su defecto, digamos que muchas veces lo que uno hace es que, por ejemplo, las actividades de inducción y reinducción suelen ser evaluables, ¿cierto? Entonces, normalmente la evaluación, como es diligencia directamente por la persona que la ejecuta, ese soporte me sirve como evidencia para constatar la ejecución de esa reinducción, porque a veces es uno solo, ¿cierto? O las inducciones, suponte que entonces a ti te toca hacer las inducciones de contratistas y pues en esta no llegó sino uno. Entonces usted dice, bueno, pues con ese uno trabajo, entonces pues a veces llenar el formato de asistencia y el formato de evaluación. El formato de evaluación se convierte en medio probatorio para evidenciar, digamos, la ejecución. ¿Qué sería importante? Que ese formato de evaluación, si me va a servir como medio probatorio, incluya la información de fecha y hora de la actividad. Adicionalmente, de quién fue el responsable de la actividad de inducción. Entonces, hay que garantizar que me tenga como toda la información para poder que me sirva como medio probatorio de la actividad. Sí, gracias. Con gusto, Edgar. Bueno, y la resolución 032, entonces recuerden que en sistema de gestión tenemos dos normas. Tenemos el decreto 1072 y tenemos la resolución 0312.
Entonces, el decreto 1072 me establece los requisitos de forma general, y la resolución 0312 me establece los estándares, y el estándar es más minucioso. Entonces, el estándar es el que me va a responder en cierta medida la pregunta que me estaba haciendo el compañero ahorita. Entonces, dentro de los estándares de la resolución 0312, el tema de capacitación en seguridad y salud en el trabajo se encuentra declarado, entre otros, ¿cierto?, en el programa de capacitación de promoción y prevención que aparece en el numeral 1.2.1, ¿cierto? En ese numeral 1.2.1, que es el estándar, ese es el número del estándar que corresponde, nos dice que debemos elaborar y ejecutar un programa de capacitación en promoción y prevención que incluya los referentes, ¿cierto?, a los riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control de la organización. Entonces, hasta ahí es como el resumen de lo que les he explicado en la parte anterior. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que en el modo de verificación es, digamos, la forma en la cual tú vas a sustentar si tu programa de capacitación cumple o no cumple con lo exigido. ¿Por qué? Porque como no te están diciendo cantidad de capacitaciones, lo que te está diciendo el modo de verificación, entonces te dice que vas a solicitar el plan de capacitación anual y que junto con ese plan de capacitación anual vas a solicitar o vas a presentar la matriz de identificación de peligros y riesgos que tiene la organización. Y lo que tú vas a garantizar es que los peligros y riesgos que se encuentren identificados y valorados dentro de tu matriz de peligros y riesgos como prioritarios correspondan con la matriz de capacitación anual que tú tengas en la organización. Y pues adicionalmente hay que solicitar las evidencias de ejecución. Entonces miren que aquí eso juega un papel fundamental, y acá es donde usted tiene que demostrar la experticia en la gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque estás juntando dos elementos de gestión en seguridad y salud en el trabajo mediante una evidencia de un requisito. ¿Cómo así? Entonces, miren, ustedes digamos, por requisito y por norma, toda organización tiene que tener una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que debe revisarse mínimo anualmente. Entonces, ustedes en esa matriz lo que conocemos como la matriz IPBR, entonces usted en la matriz IPBR tiene identificados absolutamente todos los peligros que pueden ocurrir en su organización con la respectiva valoración de los riesgos. Y eso le da unos criterios de priorización. Dependiendo de la metodología que ustedes estén utilizando, entonces le va a dar unos riesgos que están, por ejemplo, en un nivel de riesgo alto, o en un nivel de riesgo intolerable, o en un nivel de riesgo importante. Es decir, los riesgos que mayor nivel de valoración le dieron en su matriz. Esos riesgos, pues sí, muy chévere que usted haya dicho en su empresa que resulta que es que usted tiene un riesgo asociado con el tema de trabajo en alturas, y que ese riesgo resulta que en su organización es intolerable porque no han hecho absolutamente nada. Pues usted no puede dejar eso así, ¿cierto? Es decir, usted pegada a la matriz, recuerden que pegado a la actividad de identificación y valoración, usted define ¿qué? Las medidas de intervención. Para definir esas medidas de intervención, entonces usted lo que tiene que hacer es que tiene que proponer medidas de control, donde en la fuente, o los medios de control de ingeniería, los controles administrativos y los controles en la persona. Y dentro de esos controles que usted proponga en la persona, ¿cierto?, debe definir las necesidades de capacitación y entrenamiento que deben aparecer ahí. Entonces, si usted tiene en su matriz IPBR identificado un riesgo prioritario y en las medidas de prevención y control que usted le definió a ese riesgo prioritario aparece, por ejemplo, para ese tema de alturas, usted le aparece certificación de todo el personal que realice labores en alturas en curso de coordinador o en curso avanzado. Eso es una medida de control que usted definió. ¿Dónde creen que debe aparecer en el plan de capacitación? Deberá aparecer entonces, ¿por qué? Porque ese riesgo es prioritario. Definió una medida de control asociada con capacitación, eso obligatoriamente tiene que aparecer en su plan de capacitación anual y obviamente ejecutarse. ¿Por qué? Porque pues está en el plan de capacitación y adicionalmente le sirve para intervenir un riesgo que es prioritario en su organización. Entonces, ¿qué sí es obligatorio que aparezca en el programa de capacitación anual?
todas las actividades de capacitación y entrenamiento que se asocien con aquellos peligros y riesgos que se consideren prioritarios para la organización. Y esos que se consideran prioritarios para la organización siempre van a ser aquellos riesgos de mayor nivel de valoración dentro de la matriz. ¿Sí es claro el requisito? O vuelvo y les explico como para que... Es muy importante que eso les quede claro porque la norma no puede decir cuántas capacitaciones. ¿Por qué? Porque puede ser una empresa con un nivel de riesgo mínimo, ¿cierto? En el cual pues realmente los riesgos están controlados y realmente yo realizo son unas capacitaciones muy básicas en función del riesgo que se exponen. O puedo tener una organización tan compleja en temas de riesgos que requiere intervenir tareas demasiado críticas y eso me implique un despliegue en un plan de capacitación y entrenamiento muy específico. Imagínese que usted sea una empresa que tiene tareas de alto riesgo, entonces pues usted trabaja tareas críticas, entonces usted tiene alturas, usted trabaja energías peligrosas, usted tiene espacios confinados, usted trabaja con soldadura, es decir, hace trabajos en caliente. Todo eso le va a implicar que esos riesgos son de una alta criticidad. Eso le va a implicar que en capacitación y entrenamiento usted tiene que tener medidas acá implementadas. Pero si usted es una empresa administrativa, una empresa de oficinas, una empresa de servicios telefónicos, ¿cierto? Por ejemplo, un call center, pues realmente los riesgos que vas a tener son de un nivel de riesgo menor y el enfoque del plan de capacitación va a ser diferente porque el nivel de criticidad de esos riesgos va a ser diferente. Entonces, se ajusta, es en función de los peligros y riesgos que la organización considere como prioritarios, acorde con la metodología de valoración que utilice. ¿Cómo vamos ahí, chicos? Sí, señora. Bien. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, entonces eso es con relación, ¿cierto? A lo que conocemos con con relación al programa de capacitación y entrenamiento. Y recuerden que adicionalmente, ¿cierto? ¿Qué más nos pide la norma en cuanto a capacitación y entrenamiento? Entonces nos dice, por un lado, el tema de la gestión de los peligros y los riesgos, y adicionalmente, ¿qué más nos pide? Si se acuerdan de lo que acabamos de ver. ¿Qué más es obligatorio? Las inducciones. Exactamente, el tema de inducción y reinducción, ¿cierto? Eso también es obligatorio dentro de la norma, ¿cierto? Entonces, el otro requisito que la norma nos establece, nos dice entonces, ¿cierto? Denme acá un segundo. Entonces, la otra parte del tema de capacitación y entrenamiento que nos pide la norma, ¿cierto? Entonces, en la 0312 está en el estándar 1.2.2, que es lo que se llama inducción y reinducción en seguridad y, en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y que nos dicen que todas las actividades de inducción y reinducción deben estar incluidas dentro del programa de capacitación, es decir, dentro de ese plan anual de capacitación que uno haga. Y bueno, nos repite, ¿cierto? Que debe estar dirigida a todos los trabajadores, independientemente, ¿cierto? De la forma de vinculación y que hay que hacerla siempre previo al inicio de las labores. Entonces uno normalmente, uno ya como organización, uno determina ese tema de la periodicidad. ¿Por qué? Porque en el tema de inicio de labores, ¿cierto? Ese concepto de inicio de labores es muy subjetivo, ¿cierto? Digamos que
puede quedar muy a interpretación de la empresa. ¿Por qué? Porque usted puede tener, por ejemplo, un contratista, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, ¿cuándo es el inicio de labores del contratista? Si ese contratista, yo le hago contrato, por ejemplo, cada 6 meses. Entonces usted me dice, cada 6 meses le tengo que dar entonces una capacitación a modo de inducción o reinducción a ese contratista. Entonces uno diría, si yo fuera a ser estricto, cada que yo firme un nuevo contrato con ese contratista, ¿cierto? Como es un nuevo contrato, yo para ese nuevo contrato debería evidenciar la actividad de inducción asociada para ese contratista, ¿cierto? Eso en cuanto al personal tercerizado. Entonces, cada que yo le renueve al contratista o cada que haga un nuevo contrato con ese contratista, digamos que si no son continuos, ¿cierto? Es decir, si el contrato se suspende, o sea, no hay continuidad en el contrato, no que son nuevos contratos, yo debería evidenciar por cada contrato con ese contratista que ese contratista cumple con ese requisito de la inducción en el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Ahora, con los que son empleados de mi organización, ¿yo cómo garantizo entonces ese inicio de labores? Entonces, ¿cómo lo hemos entendido? ¿Cómo lo hemos interpretado? Entonces, en ese tema del inicio de labores, entonces siempre que el trabajador entre nuevo a la organización, entonces cada que firme un nuevo contrato de trabajo, ese inicio de ese contrato se va a constituir entonces en un inicio de labores. Si el contrato es, por ejemplo, a término indefinido, ¿cierto? O es a término fijo, prorrogable, que lo normal hoy en día es que se prorrogue de manera indefinida cada año, ¿cierto? Es decir, que cada año se vaya renovando el contrato, a pesar de ser a término fijo, se va renovando. Mi recomendación es que, por ley, los periodos de vacaciones, ¿cierto? Se entienden como periodo de, como ese espacio en el cual el trabajador finaliza, ¿cierto? Como su labor de un año, ¿cierto? Las vacaciones están concebidas para que el trabajador por cada año de servicio descanse 15 días, es decir, que se desconecte 15 días de su actividad laboral. Entonces, uno entendería, ¿cierto?, que posterior a esos procesos de vacaciones, yo haga ¿qué? Labores de reinducción para los trabajadores que regresan de procesos de vacaciones. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el trabajador está más fresco con relación a, digamos, como a vicios o cosas que trae de carga del trabajo. Es el momento en el cual se supone, ¿cierto?, que va a retomar una labor que suspendió por 15 días. Entonces sería el momento ideal o propicio. ¿Para qué? Para realizar ese proceso de reinducción con ese trabajador. Como norma general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿cierto?, que usted no pueda garantizar que cada que alguien entre de vacaciones haga la reinducción. Como norma general, yo les recomiendo que las reinducciones se hagan mínimo anualmente. Es decir, todos los trabajadores que ya lleven un año en la compañía, entonces usted hace corte, ¿cierto? Entonces, todos los trabajadores que en este primer semestre cumplieron ya un año en la compañía, se citan actividad de reinducción en seguridad y salud en el trabajo. Y usted con eso cumple que está anualmente mínimo haciendo actividades de reinducción con esos trabajadores. La norma no es explícita en decirlo, es más a interpretación, digamos, como de lo que uno va aprendiendo a manejar en el tema, pues, como de manejo de inducciones y reinducciones. ¿Sí? ¿Cómo se verifica ese tema de las actividades de inducción y reinducción? ¿Cierto? Entonces, digamos que normalmente, ¿cierto? Entonces, para uno auditar ese proceso de inducción y reinducción, entonces uno lo que solicita, ¿cierto?, es el listado de trabajadores de la empresa, y entonces usted lo que hace es que pide, ¿cierto?, que le entreguen los listados de asistencia, ¿cierto? Entonces, digamos que usted es una empresa que tiene 100 trabajadores, entonces usted deberá auditar, coge aleatoriamente de la lista de 100, el 10% van a ser entonces 10 trabajadores. Entonces usted coge aleatoriamente de esa lista, usted dice, muéstrame la actividad de inducción de Pepito Pérez. ¿Y ese trabajador cuánto lleva? Lleva 3 años, muéstrame las reinducciones de ese trabajador. O coge la lista de contratistas. Bueno, ¿quiénes han sido los contratistas de ustedes en el último año? La empresa XYZ, listo. ¿Qué trabajadores ingresaron? Esos, muéstrame la evidencia de inducción de ese contratista. De esa forma tú lo haces aleatoriamente, ¿cierto? En empresas de hasta 200 trabajadores se audita el 10% de los trabajadores,
y en empresas de más de 200 trabajadores se cogen 30 trabajadores, independientemente de cuál escoja. Usted pide una lista y con esa lista usted incluye a todos, ¿cierto? Y hace el seguimiento o la verificación de que esas actividades de inducción y reinducción sí se estén ejecutando. ¿Cómo vamos ahí, chicos? Todo bien, muy interesante. Bueno, no sé si tienen tiempecito para que terminemos el tema o... Porque digamos que los sincrónicos normalmente los trabajamos como de horita y media, ¿cierto? Ese es como el espacio que trabajamos normalmente en los sincrónicos de los jueves y viernes. Sígale, profe. Sí, listo. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar, ¿cierto? La forma en la cual normalmente, ¿cierto? Yo hago como el registro o el seguimiento con relación a los programas de capacitación y entrenamiento. Entonces les voy a compartir ese plan anual de capacitación como para que ustedes se hagan una idea, ¿cierto? Recuerden que la norma, mire, la norma le dice a usted, ponga el plan, ¿cierto? Es decir, haga un plan. O la norma no le dice a usted pues en qué formato tiene que hacer ese plan anual, no. Cada uno, digamos que lo puede hacer en el formato que considere, le pone, le quita, ¿cierto? Yo simplemente les muestro como un modelo de lo que yo he visto que funciona y que de esa forma trabajo, ¿cierto? Entonces, los planes anuales de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Entonces tienen, digamos, en la estructura que yo les propongo, entonces hay una información general en cuanto a la actividad de capacitación, ¿cierto? Entonces está la información del tema, de dónde surge la necesidad, ¿cierto? Entonces muchas veces la necesidad puede ser simplemente inducción o reinducción, ¿cierto? Entonces la inducción o la reinducción es que un requisito legal, ¿cierto? Eso sí o sí lo tenemos que hacer, pero también puede surgir ¿de qué? De la gestión de un peligro o un riesgo específico. Entonces ahí la necesidad viene es de qué? De esa gestión de ese peligro o riesgo. Es diferente es que yo diga inducción anual en seguridad y salud en el trabajo, inducción inicial en seguridad y salud en el trabajo, y esa es por requisito legal, toda persona la tiene que tener, a que yo diga, ¿cierto? Una capacitación específica, una certificación en trabajo en alturas, ¿cierto? Nivel básico, nivel avanzado, nivel coordinador. Y la necesidad es, ¿por qué? Porque estoy gestionando un peligro y un riesgo que se consideró prioritario para mi organización. Entonces, la necesidad surge, digamos, de partes diferentes. Puede también provenir ¿de dónde? De la investigación de un incidente o un accidente de trabajo. Puede que en esa investigación identifiquemos que hay una necesidad de capacitación o entrenamiento específico que no hemos cubierto y que debe ser intervenida. Entonces, ahí en esa identificación de la necesidad uno coloca de dónde proviene o de dónde surge esa capacitación que yo voy a dar. ¿A quién está dirigida? Y en ese dirigido a no es nombre de personas, es en sí cargos. Entonces, por ejemplo, la inducción tiene que ser dirigida a todos los trabajadores, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer una certificación en trabajo seguro en altura, yo puedo decir, personal operativo que labora en tal área de trabajo o que desarrolla tal tarea. Específicamente, qué trabajadores son los que, o a qué personas es que va dirigida esa capacitación. Digo cuál es el objetivo de esa capacitación, o sea, por qué, la razón para esa capacitación, quién es el responsable de que esa capacitación se ejecute. Entonces, la mayoría de las veces, pues somos nosotros como seguridad y salud en el trabajo quienes definimos o quienes somos responsables de que esa actividad se ejecute. Entonces, hay que colocar, o puede ser también que yo la entregue a un tercero, ¿cierto? Entonces, busco el recurso por fuera y ese responsable de la ejecución de la actividad, entonces puede ser un facilitador externo, un capacitador externo, o un centro de entrenamiento. Por ejemplo, en los cursos de certificación en altura, realmente el responsable de ejecución va a ser el centro de entrenamiento en alturas que yo contrate para hacer la actividad. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de que eso se haga? Y en recursos, entonces normalmente yo defino si requiero recursos solamente internos. Entonces yo digo, en internos necesito
el aula de capacitación, el facilitador interno y el personal. Pero también puedo requerir recursos externos. Y en esos recursos externos, entonces puedo requerir, por ejemplo, recursos financieros. ¿Por qué? Porque necesito pagar la capacitación. Entonces yo ahí colocaría cuánto me vale esa capacitación. Entonces yo digo, no, voy a hacer una certificación de trabajo en alturas y esa certificación que yo voy a hacer, eso me va a costar no sé cuántos peludos sean, entonces tanta plata me va a valer esa certificación, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que esté muy focalizado el tema, a quién va dirigido, ¿cierto? Esa actividad y quién es el responsable de la ejecución, porque si es interno, pues uno lo logra hacer con recursos propios, pero si es externo, en la mayoría de los casos, entonces hay que pagar, entonces hay que considerar cuánto me vale eso en temas de capacitación, ¿cierto? Entonces decir cuánto. La intensidad, ¿cierto? En horas de esa actividad, ¿cuántas personas estarían programadas? Entonces, miren, cuando yo digo acá en la identificación de la necesidad y dirigido a, entonces ahí me está diciendo más o menos cuánto va a ser el público objetivo de esa actividad. Y entonces en la intensidad voy a definir en horas cuánto dura. Dura media hora, dura 1 hora, dura 2 horas, 4 horas, 6, 8, 20, 40. ¿Cuántas horas dura esa capacitación que yo voy a dar en ese tema específico? ¿Cuántas personas deben hacer esa capacitación? Cuando me dicen número de personas programadas, acá, número de personas programadas, es cuántas personas de mi organización deberían hacer esa capacitación. Entonces yo proyecto cuántas, si somos en promedio 50 empleados y yo estoy haciendo reinducción anual, yo proyecto, si el próximo año vamos a hacer mínimo los mismos, entonces van a ser entonces programadas 50 personas. Y acá quedaría la fecha o el mes de programación. A mí no me gusta colocarlo tanto con fecha porque las fechas, digamos, suelen ser más inexactas, pero yo sí puedo decir, vea, las reinducciones las vamos a hacer ¿en qué periodo? Las vamos a hacer cada 3 meses. Entonces las vamos a hacer una en marzo, una en junio, una en agosto, una en septiembre, otra en diciembre. Entonces ahí estarían las fechas de programación de esas actividades. Entonces, esto es programación de la capacitación, porque como es un plan, entonces mire, usted puede programar, entonces hasta aquí viene su plan de capacitación anual programado, eso es lo que usted debería de tener. ¿Cuándo listo? A principio de año, hasta ahí, ¿cierto? Hasta la fecha de programación. Entonces, ahora, ¿uno qué debería de hacer? Pues debería hacerle seguimiento a ese plan. Entonces yo dije, bueno, yo listé ahí y puse 10 capacitaciones, no sé, pues 10 actividades de capacitación. Entonces ya las tengo ahí. En la medida que yo las vaya ejecutando, ¿cierto? Entonces le voy a ir haciendo el seguimiento. ¿Para qué? Para poder ir teniendo de una vez ahí el control de la actividad. Entonces, cada que yo ejecute una actividad que tengo aquí programada, ¿cierto? Entonces voy a colocar en qué fecha la ejecuté y cuántas personas participaron. Esto es para hacerle seguimiento a la ejecución. Entonces, de ahí de entrada, yo ya sé, bueno, sí, resulta que, y yo puedo ir metiendo filas, supónganse. Yo coloco en una fila, coloco la actividad de inducción. Y en la medida que vaya haciendo inducciones, porque usted no sabe cuántas inducciones va a hacer en el año, usted no sabe cuántas personas nuevas van a llegar a su empresa, entre personal empleado y en personal contratista. Entonces usted va llenando todas las inducciones que usted haga, va colocando ahí en esas inducciones, de forma que usted pueda totalizar en el año cuántas actividades de inducción hizo, pegado a una misma actividad que es la de inducción en seguridad y salud en el trabajo, y puede tener múltiples fechas de ejecución, ¿cierto? No hay ningún problema. Y en cada una, cuántas personas van participando. Y como a modo de complemento, ¿cierto? Entonces, está para calcular los indicadores asociados con el plan de capacitación de una vez, o sea, para que le entregue toda la información de una vez asociada con el tema de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Aunque son todavía chicos para el tema de los indicadores, pero de manera básica para que lo entiendan, el indicador de proceso es que usted me diga esta actividad que estaba programada, si se ejecutó, entonces va a ser actividad ejecutada sobre actividad planeada. Entonces, si usted la programó
y la hizo, su indicador de proceso es del 100%. Pero si usted la hizo, si usted la programó y no la hizo, ¿cierto? Entonces su indicador de proceso va a ser 0%, porque la actividad no la ejecutó. Entonces eso le sirve para uno controlar. En cuanto a proceso, estaba programada y se hizo, es el 100, o estaba programada y no se hizo, entonces es el 0%, el indicador de proceso. Simplemente es ejecutado versus planeado. Puede también ser en función de la cantidad de actividades. Puede que usted eso lo tenga programado para hacerlo cada 3 meses, lo que hablábamos. Usted va a hacer reinducción cada 3 meses. Puede que haya hecho la de marzo, no hizo la de mitad de año e hizo la de septiembre. Tenía programadas 3, hizo 2. Entonces su indicador de proceso es del 33.3%. 2 del 66.6%. 2 de 3 le va a dar esa cantidad de actividades. En cuanto al indicador de proceso. El indicador de cobertura, básicamente lo que nos indica es, mire, usted tenía programadas cuántas personas y cuántas realmente participaron. Entonces, el indicador de cobertura es de los que participaron versus los que estaban programados. Entonces, ese indicador de cobertura debería de ser mínimo del 100%, es decir, que si usted programó 50, los 50 deberían haber participado de la actividad. Lo que pasa es que en términos prácticos, pues normalmente casi que no se logra que todo el personal participe, pero en términos teóricos, usted debería, ¿cierto? Poder decir, sí, vea, debían participar 20, pero participaron solamente 10, mi indicador de cobertura fue del 50%. No logré que participara más gente. Entonces, ese indicador de cobertura para esa actividad de capacitación me quedaría en el 50. ¿Cuántos de los que yo pensé que deberían participar realmente participaron o hicieron la capacitación? ¿Sí? Y el indicador de horas totales de capacitación, que es lo que se denomina acá HTC, que son horas totales de capacitación, es multiplicar la intensidad en horas por el número de participantes reales. ¿Por qué? Porque resulta que si usted en su organización tenía programada una capacitación de 10 horas, de 2 horas, perdón, y participan 10 trabajadores, usted a su empresa le aportó 2 por 10, le aportó 20 horas de capacitación para el personal. Entonces, eso en los indicadores de capacitación me permite decir, bueno, y son 20 horas de capacitación versus cuántos empleados. Entonces, usted por allá después con gestión humana va a mirar, no, es que vea, es que acá hay 100 empleados y estamos teniendo más o menos mensualmente solamente 10 horas de capacitación. Significa que tenemos un nivel de capacitación del 10% en la organización. ¿Eso es mucho o eso es poquito? Entonces, eso en función de el seguimiento en temas de formación y entrenamiento nos sirve como insumo para calcular esas horas totales de capacitación. Esas horas son relativas porque dependen mucho de su población trabajadora. ¿Por qué? Porque es que 100 horas de capacitación en una empresa de 500 trabajadores, eso es un indicador relativamente bueno, ¿cierto? Pero 100 horas de capacitación en una empresa de 1000 trabajadores, eso es nada, ¿cierto? Usted no está haciendo nada en capacitación. El indicador es muy poquito por cada persona que yo tengo en mi empresa. Entonces, eso nos sirve para sacar, como les digo, esto es como a modo general, pero para que se vayan haciendo como una idea en temas de indicadores, uno que puede ir calculando en temas de capacitación, ¿cierto? Y a modo de complemento, ¿cierto? Esto es como lo que, eso es como recuerden que lo que yo les propongo son modelos, ¿cierto? Son, digamos, formas en las que yo trabajo y que me ha funcionado para implementar los temas de capacitación. Usted me dice, no, profe, ¿qué es todo eso? Yo que me voy a poner a registrar toda esa información, déjemelo hasta aquí, hasta la programación, que ahí estoy cumpliendo con lo que la norma me dice, sí. La norma le dice, muéstrame el plan de capacitación y ya, no más. Pero de una vez usted va complementando los elementos de gestión para ese requisito específico que usted tiene. Y yo adicionalmente, ¿qué les recomiendo? Yo les recomiendo que usted vaya llenando la ficha de registro individual de capacitaciones. ¿Por qué? Porque es que resulta que lo normal es que en una capacitación usted cite 20 personas, ¿cierto? Participan 15, entonces usted llena el registro de asistencia. Y el registro de asistencia usted lo llena es ¿para qué? Para todo el grupo, ¿cierto? Entonces supónganse
que usted hizo la actividad de inducción. Y en esa actividad de inducción participaron 10 trabajadores, ¿cierto? Usted hizo inducción y participaron 10 trabajadores. Había 3 empleados y 7 contratistas, ¿cierto? Y usted tiene el registro de capacitación. Entonces, usted acá en el plan anual, usted me dijo, ah, sí, vea, por allá el 15 de mayo del 2022 participaron 15 trabajadores. Maravilloso. Y usted se quedó con eso. Yo voy y le hago auditoría a fin de año o a principio del año y yo le digo, ve, necesito mirar la actividad de inducción de Pepito Pérez, que fue contratista el año pasado. Y usted me dice, sí, yo sé que Pepito Pérez estuvo el año pasado en una actividad de inducción, pero yo hice, y voy y miro, y yo hice 20 inducciones el año pasado. Entonces, ¿a usted qué le toca cuando usted no lo tiene registrado? Entonces, a usted le toca ir a buscar registro por registro, ¿cierto? En los 20 registros, ir a buscar a Pepito Pérez a ver en cuál de los registros está. Yo que le recomiendo para que no tenga que hacer eso de forma manual. Entonces, yo le recomiendo que cada que usted haga una capacitación, y acá tiene 15 participantes, usted venga y haga el registro individual de capacitación acá, y usted venga y anote quién fue el empleado o el trabajador, el número de cédula, cuál capacitación fue la que recibió, que esa información la saca del plan de trabajo, del plan anual de capacitación, en qué fecha fue la capacitación, de cuántas horas la capacitación y en qué registro le quedó, ¿cierto? Si fue una lista de asistencia, si fue un formato de evaluación, en qué tipo de registro le quedó esa capacitación. A veces usted necesita un certificado, usted dice, pues madre, ¿en cuál certificado es que está? En tal certificado. Entonces, así, cuando usted vaya a auditar el registro de capacitaciones, porque miren que en el modo de verificación, a mí me van a preguntar, es por una lista de trabajadores. Entonces, debo tener, ¿cierto? Esa información, digamos, lo más desmenuzada posible para que me sea más fácil encontrarlo. No sé si es claro ese tema. Sí, profe. Sí, profe. Igual, de todas formas, si quieren el martes, ¿cierto? Podemos profundizar un poquito más como en el formato. Yo igual se los comparto para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Lo cacharreen, lo miren. Pero créanme que en temas de capacitación a veces parece muy dispendioso porque usted me dice, ay, pero es que registrar esa lista de asistencia y ahí participaron 25 personas. Pero es más fácil hacerlo ahí que cuando usted le estén auditando el sistema, usted ir a buscar la capacitación en la cual Yorledi estuvo, y usted dice, Yorledi, ay Dios mío, ¿en cuál de tantas capacitaciones que yo hice el año pasado Yorledi participó? Entonces es más fácil venir a buscarlo en una tabla en Excel en la cual usted tenga el consolidado, a que usted lo vaya y lo busque manualmente, registro a registro, en cada uno de los listados de asistencia. Robinson, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Profesora, también cuando ocurre un accidente es bueno tenerlo para las competencias que le pide a uno la administradora de riesgos laborales. Son muy importantes estas capacitaciones porque la Así persona es. pues, es competente en esa actividad y muchas veces llegan, no firman, no queda el registro y es un lío luego con la administradora. Correcto, sí, Robinson, muchísimas gracias. Y todo ese tipo de capacitaciones te sirven como medios probatorios. Y recuerden que nosotros nos tenemos que volver en ese soporte, ¿cierto? De garantizar, si a ese trabajador sí le hicimos inducción, sí le hicimos reinducción, ese trabajador hay que certificarlo en tal cosa. Entonces, hay que garantizar que tengamos la evidencia y que obviamente cuando usted necesite la información la pueda encontrar. Porque créanme, chicos, vean, lo que es el tema de capacitaciones, lo que es el tema de entrega de elementos de protección personal son medios probatorios en procesos de calificación de enfermedad laboral y de accidentes de trabajo. Entonces es muy importante que usted tenga un buen registro de esa documentación para que cuando tenga que buscar esos medios probatorios usted los encuentre fácilmente. Edgar, cuéntanos. Profe, por ejemplo, en mi empresa, en la empresa en que trabajo, desarrollamos un software en el cual prácticamente nos pasamos de lo físico a lo magnético. Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con inducciones, evaluación de la inducción,
Bueno, las capacitaciones sí aún no las hemos sistematizado, Ujú. pero entrega de PPs, todo lo que tiene que ver, eh, cae a ese software en el cual pues está, digamos, la vida del empleado. Entonces, todo Ujú. lo que tiene el empleado tiene su hoja de vida y todo su historial. Referente Eh, a esto, necesitamos esas listas de asistencia o no, No, porque no pues, es necesario porque el medio probatorio lo tienen digitalizado. Entonces no hay problema. Eso es una súper herramienta. O sea, ¿por qué? Porque se están ahorrando el paso de digitalizar la información, porque ya la tienen disponible. Es decir, tú puedes entrar a ese sistema, según te entiendo, y tú puedes decir, ah, venga, yo necesito ver Edgar Fabián Avendaño, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los elementos de protección personal que le he entregado este año? Y ahí van a aparecer. correcto, sí señora, ahí me aparecen, si en el año le he entregado 5 o 10 Pares de veces, guantes, ujú, van a exacto. aparecer 10 actas de entrega de EPPs. Exacto, no, súper, o sea, excelente. ¿Y eso fue un desarrollo propio o lo compraron? No fue un desarrollo propio, pues que nació a raíz de eso, de sistematizar la empresa y tener los medios más adecuados para, pues, uno, para cuando llegan las auditorías y esas Ujú, cosas. Y otro, Perdón, excelente. pues, una en todo pregunta, ayudar al medio ambiente. pero ese sistema igual, ¿cómo hacen las evidencias, por ejemplo, de que sí asistió la persona? ¿O tomas imágenes de los listados y los guarda en ese sistema? No, Firman digital. realmente sí, fue una firma digitalizada en el cual el empleado tiene su usuario al programa, él ingresa y dirige, por ejemplo, en una inducción o reinducción. Entonces, se le hace la reinducción mediante, puede ser una herramienta de estas o personalmente allá el coordinador la hace. Y la evaluación, si entra el usuario, haz con su, bueno, con su usuario y su contraseña, diligencia la evaluación de la reinducción y adicional a eso, firma automáticamente esa evidencia de que él fue el que la presentó y queda plasmada la firma digital de esa persona. Ujú. Ah, ok, Lo gracias. mismo Qué buena idea. en las Muy actas buena, de sí. entrega de elementos. Yo Entonces, conozco eso en entrega de elementos de protección, digamos, en empresas en las que, pues, empresas de grandes, digamos, grandes proporciones en entrega de elementos, en las que, pues, mientras yo tengo personal en producción, yo no puedo sacar la gente para que vaya a reclamar elementos, entonces digamos que las entregas se hacen ahí mismo y tampoco puedo tener una persona única y exclusivamente entregando elementos de protección. Las entregas de elementos hoy están, digamos, digitalizadas y el trabajador tiene asociado con su número de cédula, tiene asociado, entonces el número de cédula se convierte en verificador de identidad, ¿cierto? Entonces cada que yo registro mi cédula, yo estoy diciendo que yo soy, ¿cierto? Ana Catalina Jaramillo Rojas, con mi número de cédula. Y asociado a mi número, entonces ya tengo mi firma. Entonces simplemente asocio el elemento y queda la evidencia de registro, de entrega. teníamos si era algo jurídico que era que, eh, pues no sé si el jurídico pues no tenía el conocimiento o nos ponía trabas, porque nos decía era que garantizaba que el empleado era el que ingresaba Uh -huh, a diligenciar el formato o a firmar, uh -huh. pero el programa está diseñado para que el usuario con su número de cédula sea el que ingrese y tiene asociado un correo personal en el cual va a poder restaurar su contraseña y esa contraseña es única. Adicional a eso, al empleado sí se le hace firmar un documento en físico en el cual él es garante de que el usuario lo va a manejar solamente él, no va a transferir su contraseña para que otra persona ingrese y que la firma plasmada en este programa es verídica y legal y pues de él. Legal. Uh -huh. Entonces, pues nos amparamos mediante el registro físico, se escanea y se sube al programa como un documento PDF y los demás documentos de ahí en adelante sí son netamente Digitales. digitales. Uh -huh. Sí, en ese tema de autenticación de firmas digitales,
digamos que ahí, pues digamos que toca estudiar un poquito, pero en eso pues se ha avanzado bastante, uno porque conoce muy poco del tema, pero me tocó en particular una implementación de firmas digitales y eso viene respaldado incluso desde la DIAN. Miren que, por ejemplo, la DIAN, que es digamos, una de las organizaciones de fiscalización más grandes que tiene el país, ya digamos que hace años, hace ya algunos años, tiene instaurado el tema de la firma digital en el tema de las declaraciones, que es algo que es como tan delicado por el tema de que tú tienes que demostrar que eres tú la persona que está haciendo esa declaración, y en eso hay unos protocolos en los cuales, digamos, hay formas como la que Edgar Fabián nos está contando, en la cual con ciertas validaciones, ¿cierto? Tú puedes garantizar que esa persona es inequívocamente la persona que está diciendo que es. Entonces, en ese tema, es porque uno conoce poco, ¿cierto? En el tema de validación, pero en ese tema de autenticación de firmas para uso digital ya hay bastante material, entonces no se puede pegar uno de eso perfectamente en las implementaciones que uno haga. Bueno, chicos, se nos hizo larguito la jornada de hoy. Mil disculpas ahí por la extensión en el tema. Les agradezco mucho para quienes se quedaron pues como hasta el final del encuentro. Y pues nos vemos mañana, los que de pronto se van a conectar al encuentro sincrónico de mañana a las 8 en el tema de requisitos legales. Y si no, nos vemos el martes en el espacio de solución de dudas. Listo, profe, gracias, muy amable. Feliz noche. Chicos, con todo el gusto. Gracias, muy amable. Una feliz noche. Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, lo mismo para ti. Profe, gracias, feliz noche.